Según la definición oficial, la quiropráctica es la profesión sanitaria de primer contacto que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las alteraciones mecánicas de la columna vertebral en particular y del sistema neuromusculoesquelético en general. La quiropráctica, combinada con la corrección postural, consigue muy buenos resultados en el alineamiento corporal. Si te ajustas regularmente y realizas los ejercicios adecuados, podrás mejorar tu postura y te sentirás mucho mejor. El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, ayudarle a ganar movilidad y reducir las incomodidades que acarrean las lesiones y problemas articulares. Para ampliarnos más en este tema, te dejamos con la siguiente entrevista. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Gracias, Jacqueline, por esa información que vamos también a desarrollar con nuestra experta, la doctora Hazel Smith Hernández, médico general y también especialista en anestesiología. Vamos a abordar este tema sobre el ajuste quiropráctico y tensión muscular, que es, ¿hay algún signo, síntoma, se mejora, se cura? ¿Quiénes son los candidatos a padecer de esto? Ella nos los va a decir. Doctora, qué bueno que nos pueda acompañar en este día. Muy buenos días. Buenos días. Agradeciéndole como siempre todos los días de mi vida a Dios por este día más de vida que nos da y agradeciéndole a ustedes el espacio. Como bien lo decía la cápsula, esa es la definición de la OMS, o sea, de la Organización Mundial de la Salud, para aquellas personas que tienen sus ideas negativas acerca de lo que es el quiropráctico. El quiropráctico es ancestral. Hablamos de que en 1895 David Palmer hizo una maniobra de quiropráctico en un paciente que tenía alrededor de 17 años de padecer de sordera, que había ido donde todos los médicos en esa época y ninguno le había resuelto. Entonces, cuando él le hizo una maniobra, un ajuste quiropráctico a nivel de la cervical, el hombre escuchó. Entonces, ¿qué significa eso? Que la columna vertebral es muy importante porque, como anteriormente había dicho yo, es una pista de información que se comunica con el cerebro. Entonces, cuando hay generalmente la columna vertebral está rectificada, pero cuando hay una desviación por un trauma, por una tensión muscular, entonces cuando nosotros realizamos el ajuste quiropráctico, se puede mejorar muchas condiciones, tanto metabólicas como musculoesqueléticas, como bien lo decía la cápsula. Entonces, cuando nosotros hablamos de tensión muscular, estamos hablando de la tensión muscular que es producida generalmente por el estrés, porque el estrés hoy en día pues es el mal que aqueja a todo mundo. Entonces, el estrés o distrés mantenido por mucho tiempo en el cuerpo genera, sobre todo a nivel de la columna vertebral, mucha tensión, produciendo a nivel del cuello cervicalgia, a nivel de la zona dorsal, dorsalgia o dolor de espalda, que duele en las escápulas, y en la zona lumbar, una lumbalgia. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un ajuste quiropráctico, pues lo primero que mandamos es una radiografía, porque nosotros no tocamos columna sin antes pues verificar el diagnóstico a través de una radiografía de la columna, ya sea cervical, dorsal o lumbosacra. Entonces, el tratamiento es basado en quiropráctico para aquellas personas que tienen problemas con el metabolismo. Las personas que tienen metabolismo, me refiero a problemas, por ejemplo, en el área de que es la lumbalgia, problemas, por ejemplo, de colon irritable, colitis. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la capacidad de metabolizar mucho la grasa y entonces se dan problemas metabólicos, como también hablamos de la obesidad, que puede conllevar a desarrollar un síndrome metabólico con muchas enfermedades como la hipertensión arterial. Doctora, para poder diagnosticar qué exámenes específicos se deben de realizar, esto nos contesta después de la siguiente llamada, que tenemos a alguien en línea. Muy buenos días, le estamos escuchando. Buenos días, señora. Adelante. Sí, yo quería ver si me regalaban una consulta. Sí, compártanos su padecimiento, por favor. Sí, yo tengo una desviación en la columna, la lumbar, y que me produce mucho dolor en la pierna, que me baja hasta el tobillo, la parte de la pierna derecha.
Excelente. Y pues tal vez una consulta con la doctora me podría ayudar. ¿Tiene no? la radiografía, señora? No, Ok. no tengo. Déjenos sus datos completos y su número de teléfono para que después también usted se comunique con la doctora y así pues concerten la cita. Sí, probablemente sea una lumbociatalgia, porque ella habla de que le duele toda la pierna. Entonces, cuando el quiropráctico, lo que hacemos a nivel de la zona lumbar es hacer un ajuste, porque generalmente hay una espondilolistesis, que es el desplazamiento de la vértebra hacia adelante cuando hay un golpe o un trauma. O hay una compresión radicular, una radiculopatía del nervio ciático que puede estar generando, ya sea a nivel lumbar, una lumbociatalia en el caso de ella, que se le va hacia la pierna. Y generalmente pues este es un problema que ha afectado mucho, bastante gente tiene este problema. Una de las causas es el sobrepeso, otra de las causas es estar mucho tiempo sentado, otra de las causas es una hernia discal también en esa área. Nosotros realizamos quiroprácticos en pacientes con hernias discales, porque la gente a veces se asusta cuando dice, pero doctora, pero yo tengo una hernia, pero hay pacientes que tienen hasta 3 hernias lumbares o 3 hernias cervicales, que el factor riesgo-beneficio de una cirugía pues se toma mucho en cuenta. Entonces este tratamiento es conservador porque lo que le damos al paciente es a mejorar la calidad de vida, a que baje de peso, a que haga ejercicio, que no tenga una vida sedentaria y a rectificar un poco lo que es si hay una hiperlordosis, por ejemplo, de la columna lumbar o de la columna cervical. Una desviación. La hiperlordosis es que hay la curvatura está muy pronunciada y entonces la paciente es como media pandita. Y si es una rectificación de la columna cervical que debe estar en forma de C y está recta, entonces también rectificamos columna cervical. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Sí. Amorcito, quisiera ver si me puede pasar regalar una consulta con la doctora. ¿Cuál es el padecimiento? El dolor de los hombros hacia abajo en la columna, y es un dolor en los muslos de la orilla de la columna horrible, desde el cerebro hasta abajo en la columna y los hombros. Ese es el dolor que me mata. ¿Ves? Quisiera ver si puedo llegar a obtener una consulta. ¿Nunca se ha hecho exámenes como radiografía? No. Déjenos sus datos completos y el número de teléfono y abordemos también, doctora, es casi el padecimiento parecido a la paciente que nos llamó anteriormente, pero ¿cuál es, para hacer este diagnóstico, los tipos de exámenes que se necesitan? Porque hablamos mucho de radiografía, pero también a veces se dice, es que es lo que siento y quizás eso pudiese ser, pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué arroja ese diagnóstico? ¿Qué tipo de examen? La historia clínica y el examen físico. La historia clínica es que se le pregunta a la paciente por qué llega a la consulta, porque me dice, porque me tengo un dolor en la espalda. Entonces, o sea, causa de consulta, dolor. A la hora que hacemos la palpación, podemos palpar paravertebral o podemos palpar vértebras, la parte de las vértebras, que son los procesos espinosos, que son los que se inflaman a veces. Entonces el paciente a veces eso lo anda inflamado y está doloroso a la palpación. Entonces ese es un diagnóstico, porque podemos decir, hay una contractura muscular que cuando nosotros hacemos el recorrido de lo que es lo paravertebral de la columna, se nota el desplazamiento de ciertas vértebras y también hay dolor a la palpación. Entonces, para terminar de confirmar el diagnóstico, generalmente el 90 o 85% es por clínica y el otro restante es a través de la radiografía, ya sea anteroposterior o lateral de la columna, dorsal, cervical o lumbosacra. Entonces ahí vemos verdaderamente hasta dónde podemos llegar. El quiropráctico no se trata de fuerza, de que vamos a dejar caer nuestro cuerpo encima del paciente o hacer unas maniobras que vayan a hay que tronar los huesos, hay que tronar. Y entonces, ¿qué recomendaciones, y ya también sumándome a esto, qué recomendaciones les podemos dar a los pacientes? Porque a veces dice, yo soy quiropráctico, vamos a hacerle un prequiropráctico, vamos a tronar, vamos a sonar los huesos. Entonces, ¿eso qué contraindicación da y quiénes lo deben realizar? Sí, generalmente no necesariamente tienen que escucharse las cavitaciones óseas. No significa que no está bien hecho porque a la gente le encanta escuchar como que se alinean, ¿verdad?, los cuerpos vertebrales, pero no necesariamente es algo que tiene que estar presente. Ahora, yo les digo a mis pacientes que no todo mundo es quiropráctico. Por ejemplo, en España
un médico para ser quiropráctico tiene que estudiar 6 años, o sea que tiene que conocer la columna desde la parte cervical hasta la parte lumbosacra. En mi caso, como yo soy anestesióloga, pues yo tengo conocimiento de la columna vertebral y del sistema neuromúsculo-esquelético de la columna. Entonces sí, siempre me ayudo de radiografías para de esta manera ayudarle al paciente a darle un diagnóstico certero y por lo tanto darle un tratamiento adecuado, mejorar su calidad de vida. Pero en el caso del quiropráctico, una vez que se lo realizan, tienen que estárselo haciendo mensual, como una overjoleadita, les digo yo, hacerlo mensual para poder mantener la postura. Una de las causas por lo que se dan también los espasmos musculares es una mala postura. Se mandan a veces correctores de postura, se les mandan a los pacientes a consumir agua en abundancia, a caminar. Porque también se pueden, no solamente en la columna vertebral, se pueden también hacer maniobras de quiropráctico en las extremidades, tanto superiores como inferiores, en rodilla, en los pies, en el codo, en el hombro podemos hacer quiropráctico y no necesariamente porque la paciente alegue que tiene un dolor a nivel de lo que es la columna vertebral. Entonces es complejo y aquí va muy de la mano la disciplina del paciente, porque si el paciente se le realiza el quiropráctico, que es el 50% del tratamiento, pero en su casa él hace levantamiento de cosas pesadas, está agachándose a cada rato, entonces la condición anterior vuelve. Entonces por eso se tiene que dar continuidad al tratamiento, no es solamente una vez que se lo va a hacer y ya. Tiene que darle continuidad. Sí, complicaciones para aquellos pacientes que están teniendo problemas de nervio ciático, problemas de artritis, de artrosis, en fin, ¿pueden también ser candidatos a este tipo de la pacientes? única contraindicación que tiene es en las pacientes embarazadas. Y eso que se puede realizar de una forma conservadora. La otra es que el paciente tenga osteoporosis, pero osteoporosis severa. Pero generalmente se puede realizar, en niños se puede realizar. También, doctora. Sí, hay lugares, en otros países lo realizan en niños pequeños para hacerle un ajuste quiropráctico. Lo que pasa es que aquí lo que no se nos ha quitado es el temor de que en vez de salir bien, salgan peor. Pero por eso yo les digo, si van a ir a hacer un quiropráctico, sepan dónde van a ir, porque lo que le van a manipular es la columna vertebral. Hay que pedir referencias por eso. Hay que preguntar, hay que averiguar si es una persona que está entrenada para realizarlo. Como no, doctora, muchísimas gracias por esa importante información. Esperamos que le haya servido muchísimo, ¿verdad? Estuvo con nosotros la doctora Hazel Smith Hernández, médico general, especialista en anestesiología y medicina alternativa. De esta forma nosotros continuamos con más y está preparada Michelle Polanco. Adelante.